Pasan cosas. Sigo apostando a este proyecto nacional y popular con los 45 millones de argentinos adentro. Que siga habiendo educación libre, gratuita y para todos. Sergio Massa. Mi voto va a ser para Sergio Massa. Yo voy a votar a Sergio Massa. Defiende nuestra soberanía, nuestro litio, no nos regala el mejor postor y nos convierte en una republiqueta bananera. Me parece que es el único candidato que propone defender la industria nacional junto a la democracia y el sistema de salud y educación pública que tanto caracteriza a nuestro país. Radio Caput. Me parece importante reflexionar que primero está la patria y que no es un azar votar. Hay que votar pensando. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Los viernes a las 10 de la mañana. Sangro lucho per el vivo. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hola. Buen día. Esto es Oír Mortales, el grito sagrado. Ese es el programa de Mempo Giardinelli, que soy yo, que estoy acá con ustedes, como todas las mañanas, de lunes a viernes. Hoy es viernes 20 de octubre. Y bueno, tenemos un programa, yo creo que es importante, porque es el último día antes de las elecciones, ¿no? Estamos ya a 48 horas. Y bueno, y por eso además pedí que lo abriéramos con esta versión del himno que es tan hermosa, la voz de Elena Roger, que es fantástica, y tiene detrás a la Orquesta Sinfónica Nacional. La verdad, a mí, yo cuando la escucho se me ponen los pelos de punta, la verdad, me emociona muchísimo. Y bueno, hoy empiezo este programa recordándole, que usted ya sabe, ¿no?, que pasado mañana, domingo 22, votamos. Qué nervio, ¿no? Estaba pensando esta mañana que antes, hace años, y cuando era chico se decía, sepa el pueblo votar. Esa era una frase que era una expresión popular que se usaba acá en Argentina para alentar la participación ciudadana, es decir, para que la gente fuera a votar, sepa el pueblo votar. Le cuento que esta frase apareció el 10 de febrero de 1912, fíjese, hace 110 años más o menos, cuando se sancionó la ley 8.871,
que se la conoce como Ley Sáenz-Peña, y es la que estableció el sufragio universal, secreto, obligatorio, y el sistema de lista incompleta. Si quieren más datos le voy a dar ahora, quiero contarle algunas de estas cosas que estoy tomando de un libro fundamental de Felipe Piña, ese gran historiador que honra a la Argentina, ¿no? El libro es Los mitos de la historia argentina 3, fue publicado por Planeta ya hace unos años. Bueno, un poquito más de cortina y también quiero pasar de ahí a un tema que me gusta mucho y que yo quiero compartir hoy con ustedes. No sé por qué, porque quiero, que es Kilómetro 11 en la versión de Soledad. Después de Elena Roger viene el chamamé Kilómetro 11 por Soledad. Escuchen cómo suena la acordeona, como le llaman allá. Otra vez hasta aquí, de nuevo explora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho lleno de amor. Sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Bueno, así vamos bajando un poquito ahora, Dalí. Dejamos esta introducción que quise hacerla bien original entre Kilómetro 11 de Tránsito con Covarola, que en todo el nordeste argentino se conoce aquí en mi tierra como el himno del chamamé. Así que hoy tuvimos dos himnos, el himno nacional y el himno del chamamé. Y quiero hacerlo porque en realidad quiero seguir con esta idea de cómo empezó el voto, el sufragio universal, secreto, obligatorio, ¿no? ¿Usted sabe cómo se votaba antes de la Ley Sáenz-Peña en el siglo XIX, cuando nace la patria? Mire, le voy a contar. La primera ley electoral de Argentina fue sancionada en 1821, hace ya más de 200 años. Se sancionó solo para la provincia de Buenos Aires, que era prácticamente toda la Argentina, y fue durante el gobierno de Martín Rodríguez, impulsado por su ministro de gobierno, que era Bernardino Rivadavia. Esta ley estableció el sufragio universal masculino solamente, faltaba más, y a la vez un voto voluntario, no era obligatorio, era para los hombres libres de la provincia, que eran muy poquitos, eran los amigos del poder, lógicamente, y entonces esta ley en la práctica tuvo un alcance chiquito, limitado. Piense usted, si no lo sabe, se lo cuento, según dice Piña, establece que en las primeras elecciones efectuadas con esta ley había una población de 60.000 personas, nada más. Y votaron, ¿sabe cuánto votaron la primera vez? En 1822, creo que fue. 300 personas emitieron el voto. Ese no era un sistema muy democrático, que digamos claramente, y tuvo que venir después la Constitución Nacional de 1853, nuestra primera Constitución, pero que, fíjese qué curioso, en materia electoral no dijo una palabra. Es decir, este era un vacío jurídico en la Constitución original, la del 53, que se cubrió en parte después con una ley
la ley 140, esto fue en 1857, 4 años después, donde quedó establecido que el voto era masculino y era voto cantado. Solamente los machitos, los hombrecitos, y cantado, pero cantado en serio. Uno tenía que pararse frente a la mesa de votación y tenía que decir de viva voz qué era lo que votaba. No había voto secreto. El país estaba dividido en 15 distritos electorales y cada votante tenía que votar una lista completa y decirla, recitarla de viva voz. Y la lista más votada obtenía todas las bancas, todos los puestos ejecutivos. Es decir, el que ganaba se quedaba con todo. No había representaciones, digamos, minoritarias. Y además este voto de viva voz no era una cosa fácil porque podía traer muchos inconvenientes para el votante. Según lo que votara cantando, perdía el empleo o lo pasaban a otra vida, ¿no? Si no coincidía el voto con el del caudillo, que era el que dominaba cada circuito electoral. Cada circuito electoral tenía un caudillo. Bueno, este sistema era un fraude escandaloso, ¿no? Duró 70 años. Entre 1857, la ley 140, posterior a la Constitución, hasta 1912. Casi 70 años. En esos tiempos, los días de elecciones, los gobiernos, los gobernantes, hacían valer las libretas de los muertos, si es que tenían libreta y documentación. Se compraban los votos, se quemaban urnas, se falsificaban los padrones que prácticamente no existían. La clase dominante, que era muy, muy pequeña y era muy mala, y expresaba el desprecio por una democracia real, obviamente. Todas estas prácticas marginaron, de hecho, a los sectores mayoritarios de la población, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que eran básicamente dos, eran Buenos Aires y Rosario, eran las dos ciudades importantes que tenía la Argentina, quizá un poco más algunas en el interior, pero imagínense, en ese entonces no había vías de comunicación, era muy, muy lenta la comunicación entre una provincia y otra. Bueno, el hecho es que el modelo agroexportador, que ya empezó en aquel tiempo, hacía lo que siempre hace un modelo agroexportador, como lo ha hecho ahora y como lo está haciendo, como lo hizo últimamente. El poder y la riqueza son apropiados por una minoría, muy minoría gobernante. Bueno, esto llevó a que en aquella época, estamos ya a principios del siglo XX, digamos, la palabra que de alguna manera gobernaba era la de Bartolomé Mitre, la de Domingo Sarmiento y la de Nicolás Avellaneda, que eran eran los políticos. Después se sumó Julio Argentino Roca, después de que conquistó la Patagonia. Pero el hecho es que todos esos presidentes, todos llegaron al gobierno por diferentes formas de fraude electoral. Y este era un fenómeno que además se daba también en el mundo, hay que decirlo, tanto en Europa, en los Estados Unidos, en los países que se suponían eran los países avanzados entonces. También había lucha por los derechos populares, por los derechos electorales sobre todo. Y hacia fines del siglo XIX, bueno, la democracia, lo que después se llamó la democracia de masas, empezó a tener cada vez mayor peso y fue exigiendo el voto secreto, el voto universal. Las burguesías que eran esencialmente urbanas, pero en la Argentina también eran burguesías urbanas y rurales, porque eran los dueños de todo el territorio, el gigantesco territorio nacional. Pero claro, la participación de los vastos sectores de la población en la elección era un imperativo, es decir, tenía que llegar de alguna manera porque las protestas eran muchas, las desobediencias eran más, había muchos crímenes. Digamos, había que socializar las responsabilidades políticas, ¿no? Y como los sectores marginados, los gauchos, los trabajadores urbanos, todos los que empezaban
estaban fuera de las decisiones, no decidían nada, eran un problema porque eran los que laburaban, pero a la vez eran los que no votaban. Y las burguesías se dieron cuenta de esto, no eran tontos, si algo no eran es tontos, así que ellos se dieron cuenta de que cualquier elección, aún las más truchas, era preferible a las revoluciones que se estaban incubando. ¿Se da cuenta? Es decir, había que crear un sistema electoral que de alguna manera satisficiera las expectativas y las necesidades de las clases trabajadoras, de la gran masa del pueblo, que después definió don Juan Domingo, ¿no? Y bueno, entonces se dieron cuenta de que había que cambiar los sistemas electorales. Estamos ya en el 1900, ya había pasado mucho tiempo, estamos en el siglo pasado, donde ya había algunos partidos que se organizaban. No eran partidos en el sentido clásico que hoy los conocemos, pero sí eran partidos, es decir, y se llamaban. El Partido Socialista nace en 1800, creo que fue en 1896, lo estoy diciendo de memoria, creo que fue con Juan Bautista Justo, y con muchos otros próceres del socialismo, y después continúa el gran líder socialista que fue Alfredo Palacios, ¿no? Hacia el año 1900, o sea, en el cambio del siglo, ya hay por lo menos dos partidos que se empiezan a organizar seriamente. Uno es la Unión Cívica Radical y el otro es el Partido Socialista. Y estos dos partidos, digamos que atraían o interesaban a los sectores sociales que no estaban, digamos, representados en el sistema político del Estado imperante de entonces, que era totalmente propiedad y controlado por la clase gobernante, que era conservadora, liberal, pero no liberal en el sentido de libertad, sino liberal en el sentido de liberalismo político, como se lo entiende, ¿no? Y un sector de este grupo empezó a darse cuenta de que su prosperidad, la vida cómoda de la Argentina, de los ricos, y digamos la posibilidad de crecimiento del país, estaba en peligro si no se atendía los reclamos de una oposición que era cada vez más numerosa y cada vez estaba más marginada de las decisiones. Y ahí hubo un presidente que de alguna manera abrió también un camino diferente, que fue Carlos Pellegrini, que era senador primero por lo que hoy es la capital federal. Y bueno, pero Carlos Pellegrini se opuso al voto secreto, que era una idea que tenía un ministro, Joaquín B. González, que había propuesto el voto secreto como la solución a todo esto, porque si no se hacía voto secreto, y la vio bien González, porque si no había voto secreto no iba a haber solución a esto. Pellegrini se opuso en el Congreso y dijo que, es una frase muy interesante que tengo acá, del libro de Piña la tomo, ¿no? El voto secreto era para los hombres conscientes. Escuche, el voto consciente solo para los hombres conscientes. El voto secreto, digo, solo para los hombres conscientes, no para las masas que votaban según simpatías y no según ideas. Parece mentira, yo me río, creo que también me río un poco de nervios. Pero bueno, le voy a seguir contando. Quédese ahí un minuto, ponemos un poquito más le doy a elegí vos con qué vamos, Lani, o con Elena Roger o con el chamamé de Soledad. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo explora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho lleno de amor. Sin ti no me podré hallar.
sé vivir sin tu querer, dice Soledad, en este hermoso chamamé correntino, chaqueño de acá del nordeste, nuestro himno local, en cierto modo. Bueno, vuelvo al relato. El Partido Socialista, que había sido creado por Juan B. Justo, fue el más importante de la transición de siglo. Había sido creado en 1896 y siempre participó de todas las elecciones. Un ejemplo democrático del Partido Socialista, que era el otro partido. Había dos, el socialista y el Partido Radical primero, la Unión Cívica primero, después Unión Cívica Radical, como la conocemos hasta el día de hoy. Bueno, ambos lograron que el sistema tuviese que abrirse, ¿no? Tenía que abrirse a las nuevas, al nuevo mundo que venía. Y en unas elecciones que se hicieron un poco para probar, pero se probó el nuevo sistema, se hicieron en 1904, en unas elecciones de veras, digamos, no estaban reglamentadas, pero sí se hicieron en base a un acuerdo. Y ahí se eligió el primer socialista y el primer diputado socialista de América, que fue Alfredo Palacios, 1904. Y a partir de ahí, digamos, del inicio del nuevo siglo, el siglo XX, empezó a abrirse una especie de brecha dentro de los sectores dominantes. Porque había algunos, digamos, era la oligarquía, ¿no? La oligarquía ganadera, agrícola ganadera. También ellos se dividieron, porque había algunos sectores que apoyaban a Julio Argentino Roca, que tenía, digamos, la política de Roca era mantener intransigentemente el fraude electoral. Es decir, acá se vota como queremos nosotros. Es decir, Roca fue el gran oligarca del inicio del siglo XX, ¿no? Además ya era un hombre grande, venía de toda una coherencia, yo creo que maligna, pero la tenía. Por cierto, si no leyó, vaya y busque y lea y se va a deleitar con un libro maravilloso que se titula Soy Roca, que escribió ya hace muchos años, hace como 20 o 25 años, el gran historiador que hemos tenido en la Argentina. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Y Félix Luna, no Fidel, sí, perdón, me estaba equivocando. Félix Luna escribió Soy Roca y es una biografía excepcional. No se la pierda realmente. Si no lo leyó, vaya y búsquelo. Bueno, Roca tenía una política muy intransigente para mantener el fraude electoral. Y obviamente toda la élite porteña mostraba que no tenía ninguna vocación democrática. Pero bueno, eso también generó las primeras revoluciones. Y los primeros revolucionarios fueron los radicales. También hubo algunos atentados anarquistas. Era evidente el crecimiento del movimiento obrero. La Argentina empezaba a industrializarse. Y en Europa también pasaba, las rebeliones obreras en España, en Italia. En Rusia se acunaba lo que después fue la Revolución Rusa. Es decir, el mundo empezaba a cambiar y la Argentina no podía estar fuera de esto. Y, ¿cómo decirle? Las burguesías tenían que aprender a la fuerza de todo esto. Claro que la mayor preocupación de la élite gobernante, ¿cuál era? Por un lado, quitar la protesta de las calles, sin que no hubiera líos urbanos, que había todos los días, había manifestaciones, huelgas, actos, etcétera. Y había que orientarlo hacia un parlamento, o sea, había que cambiar el sistema político. Y eso implicaba necesariamente tener un sistema electoral que, bueno, que de alguna manera permitiera que la sociedad tuviera una expresión clara, ¿no? Bueno, y así el principal partido político opositor, que ya era el radicalismo, junto con el socialismo, que era un poquito más moderado. Mire qué curioso cómo pasa las cosas con el tiempo, ¿no? El partido más revolucionario era el radical y el partido más moderado era el Partido Socialista. Y había un tercer movimiento que era creciente, que era muy fuerte, que era el movimiento obrero. Y dentro del movimiento obrero ¿cómo le diré?
se incubaba un enemigo tremendo para la oligarquía, que era ¿cuál? El anarquismo. El anarquismo no era un partido organizado, pero un movimiento muy popular, muy obrero, muy de abajo. Y bueno, la oligarquía se dio cuenta de que tenía que cambiar, porque así no iban a ningún lado. El presidente, había un presidente del que hoy nadie se acuerda, el presidente Manuel Quintana, que vino después de Roca. En 1905, el tipo se dio cuenta de que había que volver a una lista, completa, en la que votaran otra vez de viva voz, etcétera, un retroceso tremendo, mamarracho a la vez. Pero bueno, no tuvo mejor idea que suprimir el voto de viva voz también, que ya no fue secreto, pero sí escrito, lo cual era un disparate también, porque digamos, había que hacer que cada uno tenía que llegar a una mesa, escribir su voto y entregarlo a la mesa electoral, en un papel escrito y doblado. Ahí tenía que dar los nombres de los candidatos por los que él votaba. Y bueno, usted se da cuenta que esto limitaba el voto a los alfabetizados, digamos, que eran una franca, enorme minoría por aquel entonces. Es decir, solo votaban los que sabían leer y escribir. Bueno, los cambios empezaron a ser cada vez más exigentes, cada vez más fuertes. En fin, hubo el periodo de los primeros 20 años del siglo XX fueron muy duros en la Argentina, eso se sabe. Pero en 1910 apareció la consigna "Quiera el pueblo votar". Esto es muy interesante porque lo consagró una fórmula que aspiraba a la presidencia, que era Roque Sáenz y Victorino de la Plaza. Y en el colegio electoral sí, se consagraron, fueron elegidos, pero resultó que el presidente electo, Sáenz Peña, estaba en Europa. Y bueno, tardó un tiempo en llegar. En ese tiempo se venía en barco, me llevaba varias semanas, etc. Y en cuanto él desembarcó en Buenos Aires, se juntó con el presidente saliente, o sea, la sucesión. Iba a asumir Roque Sáenz Peña y se iba Figueroa Alcorta, que era otro miembro de la alta oligarquía, ¿no? Pero se reunió también no solo con Figueroa Alcorta, sino también con el jefe de la oposición. Fue muy inteligente Roque Sáenz Peña. Respondió al presidente Figueroa Alcorta, súper oligarca, pero se reunió también con el jefe de la oposición, que era Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era un caudillo tremendamente popular, querido, activo. Se encontraron, sigo a piña en esto, el 2 de octubre de 1910. Y fue interesante el compromiso que hicieron. Fíjense, Yrigoyen se comprometió a abandonar la vía revolucionaria para tomar el poder. Pero a cambio de que Sáenz Peña aceptó que se sancionara finalmente una ley electoral decente, digamos. Y Yrigoyen le pidió además que interviniera todas las provincias para evitar los manejos de los gobernadores, que eran todos oligarcas también. Fue muy inteligente la medida de don Hipólito. Sáenz Peña a esto se negó. Entonces le ofreció a Yrigoyen que participara el radicalismo en el gobierno, a lo que Yrigoyen también se negó, no iba a ser parte del gobierno. Incluso hay una idea muy interesante de cómo él lo dijo, cito: "Deseando demostrar la decisión que me anima para dar garantías públicas, el ofrecimiento a la Unión Cívica Radical para la intervención en la reforma electoral debe llevarse primero a cabo". Es decir, que primero que hicieran el cambio. Bueno, la entrevista y todos los encuentros entre Sáenz Peña e Yrigoyen son interesantísimos. Yo no sé si existe algún libro específico sobre eso. Yo estoy siguiendo a Felipe, ¿no? Felipe Piña, que es el gran historiador argentino y que en esto tiene ese libro que ya mencioné, excepcional. El hecho es que Sáenz Peña logró el compromiso del radicalismo de participar en las futuras elecciones, con una nueva ley electoral en la que se garantizaría la limpieza y la libertad de sufragio.
no era poco, era impresionante el cambio. Y este era un logro de Irigoyen. El 12 de octubre del siguiente asumió el nuevo gobierno y Sáenz Peña cumplió con su palabra. Lo primero que hizo fue enviar al Parlamento un proyecto de ley de sufragio, así se llamó, que establecía la obligación de crear un nuevo padrón basado en los listados del enrolamiento militar y garantizando el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años. Imagínense, para la época no era poca cosa, por supuesto que quedaba todo el universo femenino, que se tardó, es otra historia. Pero en ese momento estamos hablando de 1912, y ahí efectivamente se sancionó lo que se conoce hoy como la ley Sáenz Peña, digamos que de alguna manera es de 1912, ya está un poquito desgastada, pero es la ley que ha venido rigiendo, digamos, el sistema electoral argentino, la ley 8.871. Ahí define el tema de los ciudadanos nativos, los naturalizados, la edad de 18 años para cumplir, etc. Pero de esto voy a seguir después del noticiero de Telam, que ya me estoy dando cuenta de que estoy demorado, porque me entusiasmó mucho hablar de todo esto. Espero que a usted también le sea útil. En Caput. Voy a votar a Massa Rossi. Voy a votar para no perder lo que tenemos, para no perder lo conquistado. Bueno, yo voy a votar a Massa. Por eso voy a votar a Sergio Massa. Pasan cosas. Tengo algunos problemas en mi casa como goteras y una humedad de cimiento, pero no voy a dinamitar mi casa porque me va a caer en la cabeza y me voy a quedar sin casa. Cuidemos la educación pública, la salud pública, todo lo que supimos conseguir hasta ahora, por favor, no lo tiremos por la borda. Mi voto es a Sergio Massa. Que sea un gobierno para todos, especialmente para el pueblo. En la pandemia pudimos acceder todos a la salud y en otros países que se llaman primermundistas no pasó. Radio Caput. Menos cárceles, comida en el plato y mucha educación. Me parece que esa fórmula no va a fallar. Esas cosas. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire Radio Caput. Radio Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. Juan Schiaretti cerró su campaña electoral en la ciudad de Córdoba. Esto decía sobre sus propuestas el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País. A todos los dirigentes que formamos parte de la oposición, que seamos responsables, que seamos sensatos, que no hagamos declaraciones que le echen más nafta al fuego, como hicieron Burri y como hizo Milei. Es la hora de la gestión, es la hora del federalismo, es la hora de la cultura de la producción y el trabajo. Es la hora de acabar con la cultura del subsidio. Es la hora de gente que resuelva los problemas y no vive en la rosca política o viendo cómo se perpetúa en el poder. Economía. Cobran hoy jubilados y pensionados con ingresos hasta 87.460 pesos y DNI terminado en 7. El haber incluye el aumento del 23,29% previsto por la Ley de Movilidad, a lo que se debe sumar un bono de refuerzo de 37.000 pesos para quienes perciben la mínima, que decrece para el resto, pero que permite que ninguna jubilación quede por debajo de los 124.460 pesos. También hoy cobran beneficiarios de las asignaciones familiares y universales por hijo con documentos finalizados en 7,
así como las que son por embarazo que concluyen en 6 indicolances. Fútbol. Rosario Central y Vélez protagonizaron un entretenido empate. El Canalla y el Fortín igualaron anoche 1-1 en el Gigante de Arroyito por la 9ª fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El delantero Santiago Castro convirtió de cabeza para Vélez en el primer tiempo y el enganche Maximiliano Lovera empató de penal para Central cuando promediaba el complemento. Más información en telam.com.ar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Esto es lo que más queremos los argentinos, en la voz de Elena Roger, realmente una belleza. Me quedaría escuchándola con ustedes, pero quiero terminar el relato de hoy, ¿no? Porque no es cualquier día, es el último día previo, el último día laboral, previo a las elecciones que tenemos que votar el próximo domingo, faltan 48 horas. Y entonces me parece importante de alguna manera seguir con este relato que creo que nos ilustra a todos, ¿no? Producto de los acuerdos entre Saspeña, Roque Saspeña, y con Hipólito Yrigoyen fueron realmente extraordinarios, porque de ahí surgió también el compromiso de la participación electoral del radicalismo en futuras elecciones con una nueva ley electoral que garantizara limpieza y libertad de sufragio, que eso era muy importante para ellos. Peña cumplió con su palabra y Hipólito Yrigoyen también. Eran un acuerdo de dos caballeros de distintas perspectivas políticas, pero realmente crearon la ley esta, la 8.871, la ley Saspeña, que hoy podemos cuestionarla y hoy pensamos que hay que renovarla, etcétera, pero para su momento fue muy importante. Fue la que estableció, por ejemplo, el primer artículo decía que eran electores los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los 18 años cumplidos de edad. Ahí empezó la cosa de los 18 años de edad para la mayoría, porque podía votar el que era mayor de edad. Este fue el artículo primero de la ley Saspeña. El artículo 5 es interesantísimo. Dice, escuche bien, el sufragio es individual y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido, ni agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos. Esto era esencial porque rompía con una tradición malévola de todo el siglo XIX. Fue muy interesante también. Bueno, ponía otras cosas. Fíjese el artículo 41 de la ley, qué lindo que es, dice, está todavía vigente. Dice, la habitación donde los electores pasan a encerrar su boleta en el sobre que deben cerrar no puede tener más que una única puerta utilizable. No debe tener ventanas y estará iluminada artificialmente en caso necesario. Esto garantizaba el secreto del voto. Es muy importante cómo se estipuló, ¿no? Esa ley
significaba un enorme avance, y lo fue. Todavía quedaban excluidos, es cierto, las mujeres, que eran casi la mitad del padrón, los extranjeros, los habitantes de los territorios nacionales, que eran muchos entonces, los habitantes de municipios con pocas personas, con poca población, que no podían elegir autoridades municipales. Bueno, había todos esos sectores que con el tiempo se irían después agregando, ¿no? Piénsese que el tema de los extranjeros era muy importante, porque en 1912 los extranjeros eran más de la mitad de la población argentina, pero bastante más de la mitad. Venían de todas las naciones. Bueno, usted lo sabe, seguramente usted como yo somos todos hijos o descendientes o nietos de esos inmigrantes. Así que hubo que después con tiempo hubo que ir incorporándolos, pero el primer lanzamiento de esa ley fue una revolución democrática. Y Julio Roca, a mí un tipo que me cae, no Julio Roca, perdón, me estoy equivocando, no es justamente Roca, sino Roque Sáenz Peña. El Roca y el Roque me confundió. Roque Sáenz Peña fue un presidente en el sentido muy, muy avanzado, porque él se daba cuenta incluso de los que faltaban. Él fue uno de los que pensó que las mujeres eran casi la mitad del padrón y no votaban, pero bueno, supongo que habrá considerado que en ese momento un planteamiento hubiera sido quizá excesivo y no hubiera pasado, digamos, por la aprobación parlamentaria, no lo sé. El hecho es que los extranjeros eran más de la mitad de la población y cuando empezaron a votar, bueno, significaron ya todo un cambio, ¿no? Hay una idea que me gustó y que un poco abrí este monólogo que vengo sosteniendo con ustedes, que es una idea de Roque Sáenz Peña, que dijo: he dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país ahora escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. Y sí quiso. De hecho, todas las elecciones a partir de la ley Sáenz Peña, con todas, que hoy la podemos cuestionar y tiene debilidades y tiene cosas que habrá que en fin, yo espero que un cambio constitucional en la Argentina va a tener que venir más tarde o más temprano. Pero bueno, ambas cámaras del Congreso aprobaron la que ya empezó a conocerse como Ley Sáenz Peña. Y esto significó también algo muy importante que quiero detenerme acá, que fue el fin del fraude. O sea, todo el siglo XIX, desde el nacimiento de la patria hasta la segunda década del siglo XX, todo el siglo XIX, era sin ley electoral y era con fraude. Y esto era tremendo. El fraude hoy, o desde entonces, tuvo un periodo fulero en los años 30, cuando la oligarquía vuelve a tomar el poder después que derrocan a Hipólito Yrigoyen, que de ese periodo fue el último presidente democrático, el que continuó esa tradición, que la perfeccionó y era el gran caudillo popular. Era como fue Perón después, o dicho de otra manera, Perón fue como había sido Yrigoyen antes, tómelo como quiera, pero fueron los dos grandes caudillos del siglo XX. Y el fin del fraude, o sea, terminar con el sistema fraudulento que había imperado en el siglo XIX, fue un enorme avance para la democracia, ¿no? Que después vendría, muchos años después, con el voto femenino, que completa, digamos, la decisión popular. Que esa es otra historia que otro día la contaremos, porque ahí Eva Perón, Evita, tuvo un rol fundamental. Y no fue fácil. Yo creo que en cierto modo hasta le costó la salud, que después le costó la vida, ¿no? Bueno, el hecho es que en las primeras elecciones llevadas a cabo con el nuevo sistema, ese mismo año 1912, fue notable el crecimiento de la bancada socialista, que ganó, fíjese, en un montón de lugares, y los radicales triunfaron los otros, por ejemplo en Entre Ríos y Santa Fe, que eran dos provincias de las más grandes después de Buenos Aires. La participación electoral
que había sido, históricamente, digamos, antes de la ley Saspeña, había sido del orden del 3 al 5% nada más. Y en las elecciones para 1912 y complementaria en 1914 se llegó al 63% del padrón total. O sea, era importante. Y 1914 fue un año muy especial porque, en términos también electorales, porque ahí se había quebrantado la salud del presidente, de Roque Saspeña, y bueno, debió solicitar licencia, delegó el mando en su vicepresidente, que era Victorino de la Plaza, bastante más conservador, y finalmente murió en 1914, agosto del 14, a la vez que estallaba en Europa la Primera Guerra Mundial. Pero quedó la ley, pues desde entonces se llama la ley Saspeña, y que ha sido tan importante históricamente, ¿no? No fue ese proceso, algunos han pensado que fue una especie de suicidio de la oligarquía. Mentira, yo creo que no, y sigo en esto. Tengo una frase, no la voy a leer porque es muy larga, del historiador francés Alain Rouquier, que fue uno de los grandes pensadores de la Argentina contemporánea, donde él se opone a la idea de que circuló mucho de que la oligarquía había hecho un suicidio político, minga de suicidio político. No le queda otro remedio. La presencia importantísima del radicalismo y del socialismo fue decisiva para esto. Realmente sepa el pueblo votar, quiera el pueblo votar. Son consignas que llegan hasta hoy y vamos a votar el domingo que viene también en base a estas mismas reglas, mejoradas incluso. Ahora votan las mujeres desde hace tiempo y son determinantes. La Argentina femenina y feminista es determinante también electoralmente. Bueno, esto en aquel tiempo no era todavía no era posible esa democratización, pero eso se dio después, y realmente la Argentina, en este sentido, con la ley Saspeña, se limitó el poder de la oligarquía. Después usted me dirá, sí, pero después vinieron Trump, es cierto, hay de todo, no es hoy no tengo ni el tiempo ni la claridad necesaria para decirlo, pero creo que nos permite pensar hoy, con todo esto que le conté, no sé, que tenemos una posibilidad todavía en nuestras manos. El voto es nuestro, el voto es suyo. Úselo bien, ese es el tema, vote a conciencia. Y yo le agregaría y le pediría y le rogaría, usted sabe que yo empecé con una presunta candidatura, después se mancó, etcétera, pero si algo yo hubiera querido, o algo hubiera querido preconizar, impulsar, es un voto a conciencia y con amor a la patria. Yo creo que esta es la clave de los males argentinos que hay que resolver. Me parece que esto, que tenemos que informarnos más, que tenemos que afirmar nuestras convicciones y no hay que dejar que nos mientan. En realidad todo lo que estoy queriendo decir es esto. No deje que le mientan. Le han mentido ya demasiado, pero demasiado. No deje que le mientan. Nos costó mucho, la verdad. Hace 40 años recuperamos la democracia y recuperamos también la verdad, la memoria, la justicia. No permita que eso se pierda, no lo deje. Ubique, sigue ubicando a los que fueron asesinos, fueron torturadores, fueron ladrones de los bienes de sus víctimas. No solo los mataban, los torturaban, sino además los choreaban. Mierda de gente. ¿Y quiere que diga verdad? Lo siguen siendo, muchos de ellos siguen siendo. Y quieren revivir. Más aún, se lo voy a decir dramáticamente, vienen por la revancha. Y hay unos infeliz despeinado, gritón. Ese es el enemigo que viene encarnando la revancha. Encarnándolo con su socia, que pertenece a la familia militar, pero no a la familia militar de San Martín y de Belgrano, a la familia militar más miserable y asesina y torturadora y ladrona de los bienes de sus víctimas, que padecimos
en los años 70 y 80. Entonces, aunque le simpatice, no deje que le mientan. Piense que vienen por la revancha. Y que todos los errores, y mire que lo cometieron, todos los errores e inacciones de Alberto Fernández, que para mí fue un fiasco como presidente, son cosas chiquitas al lado de estos canales. Si usted fue desengañado por el Frente de Todos, de Alberto Fernández, y yo también, y estoy enojadísimo con eso, y conmigo mismo por haberle creído, porque además nosotros le avisamos punto por punto, le avisamos, y yo particularmente con el tema del río Paraná y del Canal Magdalena, y no yo solo, muchos compañeros, compañeras, que seguimos esperando que hicieran algo por nuestro río, que lo han vendido, lo han entregado. Y dentro de 2 semanas, acuérdese de mí, cuando se reúna el Tratado de la Hidrovía, nos van a encajar una autoridad internacional, así se llama, Autoridad Internacional sobre el río Paraná. Olvídese de que ni siquiera una porción, porque la Argentina es 1/5. Ojo, que el famoso Tratado de la Hidrovía son 5 partes: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Nosotros somos 1, pero los otros 4, que son países hermanos, que lo queremos mucho, todo lo que usted quiera. Y algunos me dicen, no, pero Lula no lo va a permitir. No, pero hay que hablar con Evo, etc. Bueno, venga, hablen. Pero nos van a encajar esta cláusula que ya está dicha. Yo la he denunciado en el diario Página 12 varias veces. Mi último artículo del lunes pasado. Me desespera esto. Bueno, esto es obra, por lo menos Alberto Fernández. No es el único, pero es el que no quiso firmar, no quiso hacer esto, que todavía está a tiempo. Ojalá me escuchara o alguien le dijera, Alberto, vaya, mande todo lo que tiene que hacer, un telegrama, una carta diciendo que la Argentina se retira del Tratado de la Hidrovía. Si la Argentina se retira esta tarde, se acabó el problema, no nos van a encajar una autoridad internacional. Pero, ¿cómo hay que decir esto para que se entienda? Discúlpeme si me caliento, si me irrito, pero me vuelve loco este tema. Y me vuelve loco cómo la sociedad no se hace cargo, no se concientiza. ¿Yo qué soy? Yo soy un infeliz, soy una voz cualquiera. Pero eso tendría que ser un clamor nacional. Nos están dejando sin el río para allá, no es que lo van a ocupar, o no es que no entra la FIB, no entra el SENASA, no entra la prefectura, ya no es una cuestión de control nuestro, no vamos a tener control, cero control. El río pasa a ser propiedad de una autoridad internacional, así la llaman. ¿Y quién cree que va a ser la autoridad internacional? La República de Paraguay ha pedido que vengan de la Marina estadounidense a ejercer esos controles. ¿Le gusta? Brasil no ha dicho una palabra porque Brasil tiene una necesidad muy grande. Necesitan que el río Paraná sea internacionalizado para sacar todas las hojas del Mato Grosso, que es gigantesca. Bueno, esta cosa hay que decirla, pero me va a decir que no lo sabe Alberto Fernández, que todavía es presidente y que hoy puede hacer esta decisión, simplemente salirnos del Tratado de Hidrovía. Si renunciamos al Tratado de la Hidrovía, que es una carta, ni siquiera tiene que reunirse el Parlamento, ni siquiera hay que hacer una cosa extraordinaria, nada, simplemente el presidente o el canciller pueden mandar esta carta y hoy nos salimos del tratado maldito. Es increíble. Esto lo he explicado con Horacio Tetamanti, que es mi maestro en esto, el tipo que más sabe de esto, y con muchos otros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que estas autoridades que todavía lo son, Alberto Fernández y el Frente de Todos, que todavía es el que gobierna, y todos los que formaron parte del Frente de Todos también? Porque hay que decir esto, porque ¿qué hacen que no han mandado esa carta, esa renuncia? Que es urgente. Nos quedan 1 semana y media, 10 días, que va a ser el día en que se reúna el Tratado de la Hidrovía, que se va a reunir, ¿dónde? Obviamente se va a reunir en Paraná, en Paraguay, quiero decir. Y en Paraguay, como pidió el gobierno paraguayo, con asistencia de los Estados Unidos, no un embajador, o no un embajador solamente, varios.
Ahora, si esto no traiciona a la patria, dígame qué es traición a la patria. ¿Qué están esperando que no se hace? No creo que Alberto Fernández escuche mi programa, pero si alguno tiene una manera, háganselo saber. O recuérdenselo porque lo sabe perfectamente. No han firmado esto porque no quieren. Este es el drama de que nos deja de herencia el Frente de Todos, y Alberto Fernández en particular. Y también todos los que han participado del gobierno de Alberto Fernández. Todos los ministros de transporte, desde el fallecido Mario Meoni hasta acá, todos, son cómplices de esto. Discúlpame, yo empecé hablando de las elecciones y todo esto, mire. Pero este tema a mí me vuelve loco. Realmente siento que yo he militado como pude, como mejor pude, para que no llegue al poder ese loco delirante, esa señora llena de odio y resentimiento, que dice que al kirchnerismo, al peronismo, hay que liquidarlo, hay que exterminarlo. Y lo dice, como siempre pasa con los conversos, lo dice una candidata que fue peronista, que fue montonera, que fue de lucha armada y que su historia dice la verdad. Y ahora está blanqueada. ¿Blanqueada por quién? Por Macri. ¿Blanqueada por quién? ¿Por quién? Por los candidatos truchos que tienen en todos lados. Y que han ganado varias provincias. Es cierto que las ganaron, entre ellas el Chaco, la mía. Pero no la ganaron por méritos de ellos, sino por el efecto ajeno. Porque ha habido errores en el campo popular. Entonces, estas cosas, yo creo que realmente hay que señalar el odio a la Argentina que tiene esta gente, aunque sea inconsciente. Hay un desprecio al pueblo argentino. Este loco delirante desprecia al pueblo argentino, odia a la Argentina. Y tanta pibada, tanta muchachada, de manera más gil e imbécil, entregándose, porque están entregando su inocencia, están entregando su rabia. Y no hay nada más encantador en la política, en el desarrollo del pueblo, que la rabia, el enojo de la juventud desencantada. Bienvenidas sean, pero no para esto. Los que hemos sido jóvenes también fuimos revolucionarios, fuimos desencantados, hicimos marchas, gritones, estuvimos en cárcel, estuvimos en exilio. Sabemos de qué se trata. Pero ¿será posible que el manejo de los medios concentrados y la telebasura miserable anti-argentina que debemos soportar 24 horas de cada día les haya torcido la cabeza a nuestra muchachada? Bueno, vaya a votar el domingo, vote a conciencia, vote bien, qué sé yo, vote lo que quiera, pero no vote la porquería, no vote la antipatria, no vote a los cipayos. No es prometiendo dureza, palo, odio al peronismo. Eso es de mala gente. En fin, nos veremos, supongo que nos veremos, nos encontraremos aquí el lunes próximo. Espero que el himno que vamos a cantar al abrir nuestro programa sea un himno más esperanzado, un himno de alguna manera de alegría, por lo menos, porque no hayan recibido más votos los canallas antipatrióticos, los traidores a la patria, los cipayos que tenemos. El gobierno peronista está lleno de cipayos. Y no solo en la capital federal, en todo el país, en todas las provincias. Bueno, votemos a conciencia, ¿no? El voto es un acto patriótico. Siéntase orgulloso, orgullosa de su voto. Ay, patria mía, diría yo también, ¿no? Bueno, Lari, te pido, vamos a terminar con el himno de Elena Roger, pero si podés ubicarlo cuando ella empieza a cantar Los Inmortales.
Nos vemos aquí el lunes. Gracias.